estaba yo orando y estaba yo orando acerca de cómo explicar ciertas cosas y de cómo expresar ciertas cosas. Y a alguien le platiqué esta semana, creo que fue en la clase de matrimonios, que les decía, nosotros normalmente somos hombres y mujeres de principios, y no porque tengamos principios, sino porque nos encantan los principios. Nos encanta cuando nacen los niños, nos encanta cuando es un año nuevo, nos encanta el borrón y cuenta nueva, y realmente Dios es un Dios de finales, ¿sí? Dios nunca celebró que Jesús haya nacido, pero celebró en grande y nos dejó como, como una instrucción el que celebremos la muerte de Jesús. Porque con la muerte de Jesús, ¿qué pasó? Se acabó el pecado, ¿sí? Y entonces he estado experimentando ciertas cosas en mi intimidad con Dios y estaba preparándome porque hay muchas cosas que tengo que hacer y cosas que estamos tratando de implementar en la iglesia. Tenemos pendiente todavía el arrancar los miércoles de alabanza y oración y le decía al Señor, pues, ¿qué tenemos que hacer para empezar? Y entonces el Señor me dijo, no, me dice, es que tienes que acabar con ciertas cosas. ¿Por qué? Porque todos los días es una decisión. Nosotros nacemos todos los días a una misericordia nueva, ¿no? Es lo que dice la palabra, pero el que hace las cosas nuevas es Dios y el que tiene que terminar de hacer las cosas viejas somos nosotros. Por eso la Biblia habla de nuestro viejo hombre, ¿no? Entonces el otro día estaba yo literalmente dormido, estaba a mitad de la noche, estaba dormido en mi cama. Y entonces llegó la voz de Dios y me habló y me dijo, hoy se acabó. Y entonces me empezó a hablar de ciertas cosas a las que yo había estado orando, que yo quería que pasaran en mi vida y hay veces que me estaba esforzando por tratar de tener una mejor actitud. Todos tenemos esa noción, todos los días queremos dejar un pecado, un mal hábito. Y esa madrugada el Señor me despertó y me dijo, ya se acabó. Y de repente me di cuenta que algo había cambiado en medio de mí. Y entonces dije, wow, estas cosas por las que he estado orando y estas cosas con las que he estado batallando, simplemente dejaron de ser porque Dios les puso un final y no les puso un final en ese momento, les puso un final en la cruz, pero hubo un momento en el que en mi oración y en mi intimidad con Dios le permití a Dios a que llegara a esa parte de mi vida. Y entonces me sentí nuevo, me sentí refrescado y desde entonces he aprendido a orar de una manera diferente y todas las mañanas he estado orando y le he estado agradeciendo a Dios por las cosas que se acaban en mi vida. Y lo mejor del asunto es que no tuve que hacer absolutamente nada, ni por cambiarlo, no tuve que hacer nada por mejorarlo, no tuve que hacer nada para que se acabara, simplemente tuve que dejar que Jesús entrara en esa parte de mi vida. Y entonces fue cuando me acordé de esa parte que habla la Biblia acerca de la famosa Santa Cena, donde dice Jesús, y hagan esto en conmemoración mía. Y entonces no es el acto de venir y tomar una copa de jugo de uva, que hay veces que me los transeo y no es de uva, ¿sí? Y una galleta, que a todo el mundo le gusta y todo el mundo me pide galletas después de, ¿sí? Sino es el hecho que venimos a celebrar que todo se acabó en el momento que nosotros decidamos aceptar que Jesús ya lo hizo todo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros estamos, si nosotros estamos experimentando una ansiedad, esa ansiedad se puede acabar en el momento que nosotros le permitamos a Cristo que llegue. Y entonces podemos venir a tomar la Santa Cena y hacerlo en conmemoración de Jesús sabiendo que Él fue el que lo hizo. ¿Cómo? ¿Qué importa? Porque ni siquiera sabemos lo que se siente desangrarse, ni siquiera nos lo imaginamos, ¿no? Hay a quienes nos sangra la nariz y nos asustamos y no se siente nada. ¿Verdad que no se siente nada cuando nos sangra la nariz? Y es tantito y nos espantamos y estamos con la cabeza volteada y con hielito y con todos los remedios caseros de la abuela, ¿no? Pero este hombre, este Dios que se hizo hombre y que se humilló, dejó que toda la sangre de su cuerpo saliera al grado que se secara por dentro. Y eso nos da una nueva vida a nosotros y lo único que tenemos que hacer es conmemorar que Él dio su cuerpo y dio su sangre por nosotros. El tomar la Santa Cena es el conmemorar, es el festejar, es el celebrar que no hay cosa que nosotros podamos hacer. No existe realmente nada que nosotros podamos hacer como para salvarnos ni para mejorar nuestra vida. ¿Sí? Podremos ponernos a dieta, ¿sí?
y a lo mejor bajaremos de peso, pero tarde que temprano volveremos a subir de peso, porque esa es la tendencia de nuestro cuerpo. Pero si nosotros ponemos en manos de Cristo nuestra vida, Él nos va a enseñar a tener costumbres racionales, inspiradas por Él, que van a transformar aún nuestro cuerpo físico, nuestra manera de pensar y nuestra manera de pecar, ¿sí? Porque dice la palabra en el libro de Proverbios, dice, así como es el hombre en su corazón, así es él. Y hay veces que a lo mejor a mí me gusta la tomada, ¿no? Y a lo mejor no tomo para que nadie me vea que estoy tomando. Y a lo mejor es más, ni siquiera tomo en la intimidad, no tengo que tomar. Pero todo el tiempo estoy anhelando tomar. Entonces, no soy más que un borracho, ¿no? Pero como dicen, más vale borracho conocido que alcohólico anónimo, ¿no? Entonces, si en mi corazón estoy anhelando tomar, ¿para qué me aguanto? La Santa Cena nos conmemora que podemos ir delante de Dios y decirle, ¿sabes qué? No puedo con esto. Es más, no quiero ni siquiera tener que ver con esto. Y entregarlo y tomar su sangre y tomar el sacrificio que Él hizo y que eso pague por lo que hicimos y que simplemente desaparezca. Por eso me asombra tanto, y se los he dicho mucho en los últimos 2 meses, por eso me maravilla tanto cuando la instrucción de Jesús fue ir e imponer las manos sobre los enfermos y estos sanarán, porque ni siquiera nuestra oración es capaz de sanar a una persona. Es el hecho de que nosotros tengamos la voluntad de que la sangre de Cristo tenga un efecto en cualquier persona, y eso es lo que lo sana. Entonces el día de hoy vamos a conmemorar que todo se acabó y que nada tuvimos que hacer, que realmente vivimos bajo el favor, bajo la gracia de Dios, y que tenemos la libertad de ir delante de Dios en nuestra peor condición, a ser limpiados, a ser restaurados, a ser reconstituidos a la estatura de Cristo cada vez que nosotros lo decidamos. ¿Les parece? ¿Sí? Les voy a pedir que pasen por sus elementos, por favor. Hablar de la imagen y de la semejanza de Dios, y ustedes saben que este año hemos hablado mucho de eso, puede llegar a ser muy repetitivo y puede llegar a ser muy confuso si no lo hacemos de la manera adecuada. Todos sabemos que en Génesis 1:26 el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y con la capacidad de expresar nuestra naturaleza, y creo que se las he dicho al cansancio. Y todos los días ha sido mi oración en este año el realmente poder profundizar en esto y el entenderlo de una manera diferente, ¿no? Entonces, el Señor es fiel, el Señor me empezó a hablar, y el día de hoy les voy a hablar de un personaje que es, bueno, de 2 personajes que son muy interesantes y que nos llevan a entender el cómo Dios nos hizo a su imagen y cómo Dios nos hizo a su semejanza, ¿no? Y el primero de estos personajes del que les quiero hablar es Jacob, ¿no? Jacob es un cuate que a mí la verdad me gusta mucho y siempre me queda la duda, porque todos recordamos a Jacob como Jacob y pocos recordamos a Jacob como Israel, siendo que el Dios le cambió el nombre. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué la Biblia y el mismo Dios sigue diciendo, yo soy tu Dios, el que te sacó de Egipto, yo soy tu Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Pero yo me acuerdo mucho de esto. Yo tenía una compañera cuando trabajaba en hotelería directamente, trabajaba en un grupo hotelero con base en Monterrey, y había una compañera que desde que la conocí me la presentaron como Clarita. Y era clarita, y era clarita, y era clarita, y clarita para arriba y clarita para abajo, y pasarían unos 4 o 5 años que yo trabajé en la empresa. Y un día, en un viaje, nos tocó sentados juntos, y entonces, no me acuerdo ni siquiera cómo salió el tema, y la famosa Clarita me dice, ¿sabías que a mí ni siquiera me gusta que me digan Clarita? Es más, me cae gordo. ¿Cómo? Sí. Yo me llamo Clara Paulina y Paulina es el nombre que me gusta. Y la verdad hasta me escandalicé y le digo, ¿cómo? Pues si todo el mundo te dice Clarita. Ah, sí, pero eso es lo que ellos dicen, pero a mí nadie me ha preguntado. Y ese día íbamos, era una reunión una reunión regional, y ese día yo la verdad tuve que sacar el tema y tuve que decirle a un montón de gente, oigan, ¿sabían que a Clarita no le gusta que le digan Clarita?
Y ese día le cambiaron, ahora sí que le cambiamos el nombre y le cambiamos el nombre a Paulina, ¿no? También nos pasó con Adela, ¿verdad, Adela? Adela, yo cuando la conocí, pues era Cacho, y Cacho para acá, y Cacho para acá, y yo sí le decía, ¿y por qué Cacho? Y un día me dijo, exacto, un día me dijo, pues es que a mí ni siquiera me gusta que me digan Cacho. Y sus hermanas que estaban sentadas, estamos aquí a media cuadra de aquí sentadas en una reunión, y sus hermanas que estaban sentadas a un lado se les quedaron así, así se les volteó la cabeza como la niña del exorcista, ¿no? Y entonces dijo, no, pues a mí, ¿eh? Todavía no entiendes, ¿verdad? Ella es Cacho. Pero ese día, y entonces también resultó que tampoco le gustaba su nombre de ella, y entonces la tuvimos que bautizar artísticamente como Adele, ¿no? Y entonces ese día se sintió glamorosa y bueno. Entonces, pero dije, qué interesante que mucha gente, ¿no? Qué interesante que mucha gente no le gusten sus apodos, no le gusten como les digan. Yo soy una de esas personas. Toda mi vida he dicho, gracias a Dios, todavía no tengo hijos, pero dije, el día que tenga hijos voy a batallar mucho, porque yo siempre he dicho que yo voy a tener y les voy a poner nombres a mis hijos a los que no le puedan poner nombres ni diminutivos, ¿no? Porque a mí me choca que me digan Renecito. Me choca, me repatea. O sea, y cuando, ay, ¿no? Aunque yo sé que mucha gente lo dice con muy buena intención y lo dice como una manera de cariño, pues dije, bueno, pero trato de dejárselos claro, porque si no herir las susceptibilidades. Entonces me quedo pensando, entonces digo, bueno, pues ¿qué onda con Jacob? ¿No? ¿Qué onda con Jacob? ¿Qué pasó con Jacob? Porque ahora sí que Jacob debería haber estado feliz de la vida, de que le cambiaran el nombre por Israel y que todo mundo lo recordara. Porque cuando pensamos en el nombre del país, Israel, nadie se acuerda de Jacob. Y nadie se acuerda de ese momento asombroso donde estaba luchando durante toda la noche con el ángel de Dios. Todo con tal de ser bendecido. Entonces vamos a regresar a un punto en donde vamos a entender las motivaciones del corazón de Jacob para saber por qué, primeramente por qué se llamaba Jacob y por qué le seguimos diciendo Jacob al día de hoy. ¿Sí? Y esto es muy sencillo. ¿Qué es lo primero que nosotros sabemos de Jacob? Marco. Sí. Lo primero es que sabemos que su nombre es que es el tramposo. Ajá. Bueno, eso es todo lo que sabemos. Pero lo primero, si vamos en orden cronológico, ¿qué es lo primero que sabemos de Jacob? Es que es hijo de Isaac, ok, eso es lo primero que sabemos. ¿Qué sería lo siguiente que sabemos de Jacob? Que cuando estaba a punto de nacer, que vio que Esaú iba por delante, dijo, ¿a dónde vas, chiquito? Yo vengo primero, ¿no? Y le agarró el talón. Pero todavía antes de eso, sabemos que en el vientre de su madre había una lucha, ¿no? Que había una lucha, ¿no? Y qué interesante porque cuando nosotros queremos a una persona, cuando nosotros empezamos a conocer a una persona y le empezamos a querer, lo primero que hacemos es que le llamamos amigo, pero cuando los queremos mucho, ¿sí? Lo siguiente que hacemos les llamamos hermanos. Y dices, bueno, pues sí. Y me encanta el proverbio, donde dice, proverbio 17, si no me equivoco, dice, tanto ama al amigo que es más que un hermano en tiempo de angustia. Y dices, Chihuahua. Y una de las cosas que entendí a lo largo de mis años es que mi hermano, en la carne, Mark, antes que ser mi hermano es mi amigo. Y es mi mejor amigo. Y lo amo más porque es mi amigo a que porque sea mi hermano. ¿Sí? Porque nuestra amistad tiene mérito, la hermandad no tiene ningún mérito. ¿Sí? O sea, nacer en la misma casa no tiene ningún mérito. Pero el demostrarnos y el querernos sí tiene mucho mérito. Entonces es interesante que tanto Jacob como Esaú no reconocían nada entre ellos mismos. Ellos no tenían amor el uno por el otro desde el vientre. Y desde el vientre
Cuando uno se pelea con otra persona, ¿por qué se pelea? ¿Eh? Por tontería, exactamente por tonterías. Pero normalmente todos los pleitos tienen que ver con nuestra opinión, por tener la razón, ¿sí? Y quiere decir que lo que yo pienso y que lo que yo sé es más importante que lo de los demás. Quiere decir, yo soy primero, ¿sí? ¿Y qué le pasó a Jacob? Cuando Jacob vio que en el vientre no se podía pelear más con su hermano, pues no sé si se daban golpes, cachetadas o se echaban burbujas de líquido amniótico, no sé qué harían, ¿no? ¿Sí? Pero cuando vio que su hermano iba por delante, ¿qué hizo? Y le dijo, yo soy primero, ¿sí? Y toda su vida fue marcada por ese nombre, porque ahí le dijo, la partera se rió y le dijo, este niño quiso engañar a Dios. Por esto se llamará Jacob, el tranza. Y qué interesante que un acto que no está en tu conciencia te marque para toda tu vida, ¿no? Pero fíjense qué interesante. La Biblia nos dice, instruya al niño en su camino y este jamás se apartará de él. Ay, me pusieron la cámara fija para que no me moviera. Ahorita me regañan, ¿no? Pero fíjense nada más, ¿quién tiene que enseñarle a un niño a hacer maldades? Nadie, ¿no? Absolutamente nadie. ¿Quién nos enseña a contar mentiras? Nadie, ¿no? Pero lo bueno nos lo tienen que enseñar, ¿no? Está interesante. Jacob fue un cuate que en su corazón, desde el vientre de su mamá, siempre fue el primero. Por eso todo lo que anhelaba era bendición, porque él quería ser antes, incluso que Dios. Jacob no tenía un corazón para Dios, y todo lo que anhelaba era para él. Y esto nos pasa a todos, ¿no? Es cuando la gente nunca quiere pasar de su etapa de oveja, porque todo es, dame, bendíceme, óyeme, respóndeme. Y nada nos diferencia de Jacob, nada más que Jacob, ¿sí? Simplemente, pues era muy claro con las cosas. Él decía, yo soy primero, ¿no? Entonces, cuando entendemos que Jacob siempre era primero, aún por delante de Dios, podemos entender por qué nunca recibió nada, ¿no? A mí me encanta la gente que viene conmigo y me dice, oye René, es que yo soy bueno, y yo me porto bien, y yo ayudo a los demás, y yo esto, y yo lo otro, y Dios no me bendice. Y le digo, pues lo único que entendí y todo lo que oí fue yo, porque fue la palabra más constante. Pero dice, nos recuerda Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios, ¿cómo? Sobre todas las cosas, ¿con qué? Con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Porque ¿saben qué? Dios también se ama primero, y no porque Él sea vanidoso, sino que Él entiende que todo el bien está contenido en Él. ¿Sí? Jacob lo único que hacía, como decimos comúnmente, solamente jalaba agua para su molino. ¿Sí? Solamente jalaba agua para su molino. Y quería ser bendecido. La semana pasada les pregunté en la clase de matrimonios una pregunta que nadie me ha podido responder últimamente. Y les pido a los que ya han estado en mis clases que les he hecho esta pregunta no respondan. Esto es para los demás. ¿Cuál es la expresión más simple y más sublime del amor? A ver, Fer, tú que vienes de palabra de vida, humíllalos y dinos, ¿cuál es la expresión más simple y más sublime del amor? ¿No? Pablo. No, pero Dios es amor, pero ¿cuál es la expresión más simple y más sublime del amor? Que Él nos amó primero, pero pues ahí va implícito el amar. ¿Cuál es la expresión? Dar, exactamente. La expresión más simple
y más sublime del amor es dar. Y Jacob, que era un tipo que no quería más que lo bendijeran a fuercitas, pues lo único que no hacía era dar. Ayer nos pasamos, y creo que también ya lo he comentado por aquí, pero ayer estuvimos viendo, Mauro y yo, estábamos viendo un programa sobre los famosos acumuladores, estas personas que llegan a llenar sus casas con metros de cosas y de basura y llegan a vivir en condiciones infrahumanas, porque lo único que no saben es dar, porque llenan sus vacíos y llenan sus huecos con la sensación que les produce el recibir o el adquirir cosas, aunque sean bolsas llenas de basura. Y los veíamos, ¿verdad, Mauro? Cómo sufren para desprenderse de una bolsa llena de pañales usados, ¿no? Porque sienten que es algo que les pertenece y tendrían que dárselo a alguien más. El otro día vino una persona y me decía, y la verdad lo voy a mencionar porque es bien importante. ¿Sabes qué? Estoy teniendo problemas, siento una ansiedad y me dan ganas de comer. Y me lleno de comer y sigo comiendo porque siento esa ansiedad de llenar un hueco. Y le dije, pues claro, me queda muy claro y es muy sencillo entender lo que te pasa. Le dije, número 1, esto solamente te pasa cuando estás a solas. Sí, es cierto. Le dije, y esto solamente te pasa cuando sientes que no vas a recibir nada de nadie. Así de sencillo. Entonces, ¿cuál es la solución? Nunca estés sola y siempre ten algo que dar, ¿sí? Y si sientes que te va a dar a la hora de la comida, pues antes de irte a comer, búscate a alguien y dale un gran y fuerte abrazo. Y da de ti y llénate de lo que esa persona te da. Y vas a ver cómo nunca vas a volver a comer como histérico. Porque todo se trata del dar. Entonces, ¿cómo Dios va a bendecir a un hombre como Jacob, que no está dispuesto a dar nada? Si todo lo que quiere es, dame, dame. Sin embargo, ¿sí? Porque todos en nuestro corazón somos medio codos, ¿sí? Todos en nuestro corazón somos muy envidiosos, todos en nuestro corazón somos perezosos y todos en nuestro corazón somos juiciosos, menos el pastor, obviamente, ¿sí? Pero cuando nos preguntan, todos somos buenos. Todos somos buenos. Porque a nadie nos gusta admitir quiénes somos, ¿no? Y siempre tratamos de aparentar ser alguien más, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando empezamos este grupo que ahora se hizo iglesia, alguna vez en una de las clases de las señoras, ¿quién sabe qué dije mal o algo? Y de repente las señoras empezaron a celebrar y dicen, ¡yes! ¡Sí es humano! ¡Sí se equivoca! Y yo decía, pues claro, ¿no? Pero me acordé precisamente de esto porque eso era lo que Jacob hacía. Jacob tenía una profunda envidia, ¿de quién? De Esaú, de su hermano. ¿Por qué? Porque él era el primero y porque él iba a recibir la bendición. ¿Por qué? Porque a él le tocaba. Pero una de las cosas bien interesantes es que Esaú no solamente le tocaba la bendición, sino que Esaú se comportaba de acuerdo a cómo era recibir la bendición. ¿Qué quiere decir esto? Él hacía todo lo que a su padre le agradaba. Era un hombre obediente, por eso era el favorito del papá. Porque el padre le dice, yo te voy a dar la bendición y te voy a enseñar a ser como yo soy, ¿no? Y el papá, ¿a poco no se deleitaba en Esaú? Isaac se deleitaba en Esaú, ¿no? Entonces, el día que Jacob se encontró con Esaú, lejos de decirle, Esaú, enséñame a ser como tú, ¿sí? Dijo, ahora sí, te voy a torcer, chiquito. Te voy a enseñar que no eres tan bueno. Y en vez de yo subirme a tu nivel, te voy a bajar al mío. Le dijo, ¿tienes hambre? Pues dame tu primogenitura para que veas que no eres tan bueno. Y se aprovechó de algo que es muy natural en las personas, porque muchas veces nos es más importante lo que queremos en ese momento que lo que nos es realmente importante. ¿Sí?
Y eso lo hacemos todo el tiempo. Nosotros somos capaces de comprometernos por cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué creen que Satanás quiere tanto nuestra alma? Porque sabe que él puede comprar nuestra alma con cualquier tontería. Nada más es que seamos lo suficientemente tontos, es que estemos lo suficientemente distraídos como para no entender la importancia de lo que nuestra alma y el valor que nuestra alma tiene. ¿Sí? Esaú flaqueó por un momento y Jacob se aprovechó de eso y dijo, le voy a dar lo que quiere en este momento y que pierda de vista lo importante de lo que es su primogenitura. Y entonces agarró a Esaú y lo agarró de ahí arriba y lo bajó al nivel de Jacob. Y ahora Jacob tenía una primogenitura. ¿Y de qué le sirvió? De nada, porque a nadie le podía decir. Porque a poco le iban a decir, pues ¿y qué hizo Esaú? ¿Se metió otra vez al vientre de su madre y te dejó salir a ti primero o qué? Pues no, pero ya la tenía. Y ya la tenía porque, eso sí sabía. Él sabía que la palabra es lo que hace que valgamos sobre esta tierra. Dijo, yo tengo la palabra de Esaú, de que tengo su primogenitura. Y entonces ahora sí, llega el día de la bendición. Llega el día de la bendición. Y entonces Esaú lo mandan a cazar para que traiga algo de comer. Y Jacob se presenta delante de Isaac, ¿cómo? ¿Disfrazado de quién? De Esaú. Es como cuando nosotros decimos, es que yo soy bueno, es que yo soy cristiano, es que a mí Dios ya me perdonó, es que yo cargo con mi Biblia para todos lados aunque no la leo, ¿sí? ¿No? Y ahora dime, ¿cómo quieres que Dios te bendiga a ti si vas a su presencia pretendiendo ser otra persona? Pues por más bendición que haya no va a funcionar, ¿no? Es como si yo, que soy talla mediana, voy y me compro una camisa extra grande, ¿no? Me la pongo y ¿cómo me queda? Grande. ¿Y cómo voy a andar? Incómoda. Y me voy a enganchar en todos lados y no voy a poder funcionar. O al contrario, ¿sí? Si soy talla grande y me compro una talla chica, pues voy a andar como Rosa, ¿no? Que se me abren los botones cada vez que me siento, ¿no? Pero no voy a funcionar. Jacob fue y se presentó delante de la figura de Dios que era su padre en ese momento, pretendiendo ser otra persona. Y encima de eso, ni siquiera lo hizo por iniciativa propia. Porque, ¿qué pasó para que él fuera? Ahí viene su mamá, ¿no? Ándele, mi hijo. ¿Saben qué es lo más triste del asunto? ¿Saben ustedes cuántos años tenía Jacob el día que Isaac lo ungió como patriarca? ¿Alguien? ¿Nadie quiere adivinar? Si la tiran, le doy 100 pesos. ¿Ah? 40 no. 30 tampoco. 28 tampoco. 20 no. 50 no. Tenía 72 años y me acabo de ahorrar 100 pesos. Tenía 72 años, imagínense nada más. Chico bueno para nada, que todavía su mamá les lavaba la ropa, porque pues por eso, la mamá fue la que le trajo las ropas de Saúl. Y a los 72 años, todavía su mamá andaba decidiendo por él. ¿No? Imagínense nada más. Todavía su mamá le trajo y le preparó las pieles de borrego para que se pusiera en el cuello y para que se pusiera en los brazos. Y le trajo la ropa que olía a su hermano, ¿no? Y ahora pretendía que Dios lo bendijera. Ahora pretendía que Dios le diera algo que él quería, pero que no lo estaba dispuesto a ponerlo a funcionar. ¿Sí? No estaba dispuesto a ponerlo a funcionar, no estaba dispuesto a poner su bendición al servicio de otros, porque toda su vida lo único que había querido era beneficios para él. Es como las personas que diezman un día y quieren que la semana que entra les caiga la lotería. Pues no, el diezmo es una condición del corazón. Hay personas que tienen una semana yendo a la iglesia y quieren ir a poner manos sobre los enfermos y que sanen y dices, no,
El que las personas sanen no es que nosotros tengamos un poder especial ni un don. Quiere decir que tenemos el don de escuchar la palabra de Dios para específicamente hacer sanidades. Pero muchas veces, y sobre todo en las iglesias, vamos exactamente como Jacob, disfrazados de otra persona. Porque aquí todos somos hermanos, ¿no? Y nos decimos como si nos quisiéramos. ¡Ay, hermano! ¿No? Dices, no, espérame. Y venimos delante de Dios. Es más, me encantan los que vienen delante de Dios como víctima. ¡Ay, Señor! Es que mira, el mundo me ataca. ¿El mundo te ataca? ¿No? Ni que estuvieras tan guapo, ¿no? Guapo Luis Miguel y el mundo lo ataca, pues ese sí tiene de dónde, ¿no? Pero, y venimos y le decimos, Señor, ¿pero por qué? Todavía hay otros peores que se quejan. Señor, yo que soy bueno y mira, los narcos tanto dinero que tienen y yo tan pobre que soy. Pues quién sabe qué irás disfrazado, porque debe de ser muy difícil ir disfrazado de mediocre delante de Dios, ¿no? Porque la palabra dice, en Josué 9:1, dice, no, 1:9, dice, esfuérzate y sé valiente y vamos delante de Dios, ¿sí? Hechos pedazos y llenos de miedo, ¿no? Y vamos pretendiendo ser otra persona exactamente igual que Jacob, ¿no? Otra persona. Y eso sí está gacho. Ahí fui yo. Eso sí está feo. Y nos preguntamos por qué Dios no nos bendice. Y nos preguntamos por qué nuestras familias no se convierten. Y nos preguntamos por qué no nos va mejor en el trabajo. Nos preguntamos por qué vivimos una vida llena de problemas. Nos preguntamos por qué nos enfermamos. Y la respuesta es muy sencilla. Porque vamos disfrazados de otra persona delante de Dios. Así de fácil. Porque el que nos engañemos a nosotros mismos no quiere decir que podamos engañar a Dios. ¿Cuántas veces nos llenamos de problemas? Y no vemos más que problemas. Y entonces dice, ahorita me encantó, ¿quién fue que lo oró? Que dijo que nuestra realidad, a Susana, ¿no? Dijo, Señor, que a pesar de nuestras realidades venimos a ti porque tu verdad es más grande. ¿Cuál es la verdad? ¿Que somos pecadores? Sí, sí somos pecadores. ¿Que no podemos dejar de pecar? No podemos dejar de pecar. Pero hay una verdad más grande, que nuestro pecado es elevado cada vez que nosotros decidimos ir delante de Cristo para que Él use su sangre que ya dio por nosotros para que seamos lavados. Por eso Jesús les decía a los fariseos que son unos sepulcros blanqueados. Dijo, por fuera están bien lindos, pero por dentro están muertos y huelen a popó. ¿Sí? Porque eso es lo que pasa y por eso dice el proverbio, así como es el hombre en su corazón, así es él. Pero nosotros somos constantes Jacobes, ¿sí? Porque vamos y le presentamos otra cara al mundo. Ay, pobre de mí, la iglesia no me quiere. Ay, pobre de mí, no tengo dinero. Ay, pobre de mí, yo tan bueno que soy, debería yo de merecer cosas mejores. ¿No? No. Es que me da una ansiedad y como, pues qué bueno que tengas ansiedad y que comas, pero Cristo dice que tú eres más que vencedor. La Biblia dice que no tienes un espíritu de temor, sino uno de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio, ¿sí? Pero a todos nos encanta cambiarle la letra y nos llenamos del demonio propio, ¿no? Y le damos rienda suelta y después somos víctimas de nosotros mismos. ¿Qué le tuvo que pasar a Jacob para que Dios lo bendijera? Jacob pretendió hacerse la víctima de Labán durante 21 años. Porque ya había sido la víctima de Esaú los primeros 72. Es que Esaú es el primero, es que Esaú es el favorito de mi papá, es que Esaú esto, ¿no? Y ahora se fue con Labán y ahora era la víctima de Labán porque Labán era un tirano, pues lo más fue uno más tranza que él, ¿no? Es que Labán me cambió la esposa. Es que Labán no me deja ir. Es que Labán no me paga lo suficiente. Y toda la vida Jacob vivió víctima de su propio concepto de sí mismo, ¿no?
Él vivió víctima de su propio concepto porque él tenía su propia idea. Y de regreso, cuando por fin se le acabaron las excusas porque no le pasó otra cosa, ya no vivía con Esaú, ya no vivía con Labán, ¿sí? Y viene caminando por el desierto y de repente tiene un sentimiento en su corazón y dice, manden a mis esposas y manden a mis siervas y manden a mis hijos por delante, y se queda, por primera vez en su vida, se queda solo. ¿Y sabes dónde Dios te va a hablar? Cuando estés solo, cuando nadie te pele, cuando nadie te esté haciendo caso, ahí te va a hablar. ¿Y qué pasó? Se encontró con el ángel de Dios. ¿Sí? Por primera vez en toda su vida se encontró con el ángel de Dios. ¿Y saben qué le hizo? Como en el fútbol americano, lo agarró y lo tacleó por la cintura. ¿Sí? Y le dijo, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Y ese es el problema. Nosotros venimos a la iglesia normalmente a buscar que nos bendigan, venimos a la iglesia que nos den, venimos a la iglesia a aparentar que somos buenas gentes. Pero nunca nos hemos encontrado con Dios, porque el que se encuentra a Dios lo taclea como Jacob. Porque en el momento que te encuentras a Dios no puedes alejarte de Él. Yo no entiendo cómo la gente dice, yo conocí a Dios y después me alejé. Perdónenme, pero nunca se encontraron con Dios. Porque si lo hubieran visto, se le hubieran tirado a la cintura y no lo hubieran soltado jamás. Ay, hoy no vamos a ir a la iglesia porque tenemos un evento familiar. Perdónenme. Y esto no se los digo para que vengan a la iglesia, esto se los digo para que lo entiendan en su corazón. Aquel que tiene cualquier cosa más importante que hacer que ver a Dios en su día, perdónenme, nunca se ha encontrado con Dios de frente. Porque si se encontraran a Dios de frente, lo hubieran tacleado como Jacob. De eso se trata. Y lo tendrían asido y le dirían lo mismo, no te voy a dejar hasta que no me regreses a mi imagen y semejanza de ti. Y ahí pasaron dos cosas muy importantes. Número uno, el ángel le preguntó, ¿quién eres? ¿Y qué le respondió Jacob? Le dijo, soy el tranza. Ya no le dijo, soy Esaú. Ya no le dijo, soy el buena gente, el que merece la bendición patriarcal. Ya no soy. ¿Sí? Tú nunca te vas a poder enfrentar a Dios si no te enfrentas a ti mismo. Y fue la primera vez que Jacob tuvo que reconocer todo lo que había en su corazón delante de Dios y le tuvo que decir, soy el tranza, soy el tramposo, soy el hurtador, soy el engañador. Todo lo que necesitamos es un momento de completa y absoluta honestidad delante de Dios. La primera vez que Jacob se presentó como él mismo delante de Dios, ¿qué hizo Dios? Le cambió el nombre y le dijo, ¿sabes qué? Ahora sí, como tú ya reconoces delante de mí quién eres tú, ahora voy a poner yo mi naturaleza en ti para que ahora ya no seas tú, sino sea yo en ti. Por eso decía Pablo, ya no vive Cristo, ya no vivo más yo en mí, sino ¿qué? Sino Cristo vive en mí. Hagamos cuentas. Jacob tenía 93 años y le tomó 93 años encontrarse cara a cara con Dios y admitir quién era Él. Porque como dice el proverbio, así como es el hombre en su corazón, así es Él. Y entonces ahora sí ya le dijo, ¿sabes qué, Dios? Ya me pasé 9 meses en el vientre peleando con mi hermano y eso no cambió nada. Ya me pasé 72 años envidiando a mi hermano y no pasó nada. Ya me pasé 72 años siendo quien mi mamá dice que soy y no pasó nada. Ya engañé a mi padre y no pasó nada. Ya fui víctima de otro, que aparte me llenó de mujeres, 4, y no pasó nada.
ahora vengo yo delante de ti a confesar quién soy yo, desde la J hasta la B, todo mi nombre, y vengo a expresarte quién soy yo, y te vengo a decir, no me voy a mover de aquí hasta que tú no me cambies el nombre y pongas tu identidad en mí y tenga yo la capacidad de ser bendecido. Decía ahorita Anabel en su oración, Señor, quita toda preconcepción de nuestro entendimiento. Y lo dijo muy bien, porque nosotros tenemos nuestro propio concepto de quién es Dios y nuestro propio concepto de quiénes somos nosotros. Pero hasta que nos paremos delante de Dios vamos a entender quiénes somos nosotros y de la basura que somos, a causa de nuestras malas decisiones y de nuestra terquedad y de nuestra necedad. Porque pensamos que merecemos cosas. Y entonces Dios hizo dos cosas. Número uno, le cambió el nombre y le cambió la naturaleza. Y de ahí, ¿cuándo se volvió a alejar Jacob? ¡Nunca! Lo mismo, ¿saben a quién le pasó? ¿Alguien se acuerda de quién le pasó lo mismo? Exactamente el mismo caso, igualito. Nuevo Testamento. Jorge, humíllalos, ándale, diles a quién les pasó. ¿No? Nathan. ¿Eh? No. A Pedro. ¿Cuándo le pasó a Pedro? Cuando lo negó, Jesús le dijo, mira Pedrito, tú me necesitas a mí, y no porque camines conmigo eres como yo, tú me necesitas a mí aquí, ¿sí? Porque todavía el día de hoy me negarías. No, Señor, ¿cómo crees? Y sacó su máscara de príncipe valiente con pelo en pecho como Marco Cano, ¿no? ¿Sí? Y le dijo, no, mi hijo, tú no eres tan fuerte, me necesitas a mí para que yo te haga fuerte. Por eso dice 2 Corintios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Hasta que no llevemos delante de Dios, Pedro tuvo que admitir que Dios tenía razón, que él todavía no era completamente de Cristo. Y después de aceptar que Cristo tenía la razón, fue y entregó su corazón. ¿Y cuándo se alejó? Nunca. Nunca. Porque una vez que Jesús nos hace a su imagen y semejanza, recuperamos esa identidad, porque dice que la palabra que Dios fue, es y será. Eso quiere decir que cuando nosotros recuperamos nuestra identidad a la imagen y con la capacidad de expresar a Dios, recuperamos la identidad que fue, que es y que no dejará de ser. Ay, hermano, es que yo tengo una identidad, ¿cómo no? Mi naturaleza pecadora, no, pues sígale ahí, compadre. ¿Sí? Sígale ahí. Como por qué se va a regresar a lo bueno si lo malo es más sabroso, ¿no? Ahí donde está usted tiene todos los pretextos para hacer todo lo que siempre ha sido. Segunda cosa que hizo Dios, ¿sí? ¿Qué más hizo Dios ahí en ese momento? Tabata. Te voy a poner a leer Génesis otra vez, ¿eh? ¿Qué más hizo? Diego, ¿qué más hizo Dios en esa escena? Pues ahí donde el ángel le cambia el nombre a Jacob, ya le puso Israel y ahora. Sí, le dañó la cadera. ¿Y para qué le sirve la cadera y la pierna? Para caminar, y le dijo, cada paso que des, te vas a acordar de que yo te cambié la naturaleza y que ningún paso que das, lo das por ti, sino lo das por mí. Y eso te va a estorbar aún para pecar. Eso te va a estorbar aún para pecar. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Está pesado esto, ¿no? Porque ¿cuántas veces hemos ido nosotros en calidad de Jacobs a la presencia de Dios pretendiendo ser alguien que no somos? ¿No? El otro día estaba platicando con unos amigos que se cambiaron de iglesia, ¿no? Es que en nuestra iglesia hay un matriarcado, y es que en nuestra iglesia hay no sé qué, y es que le digo, pues qué padre,
Digo, yo no me había dado cuenta porque normalmente no me voy a fijar esas cosas, pero ¿sabes qué? Lo que sí me fijo es que la Biblia dice que todos tenemos las autoridades que ¿qué? ¿No? Entonces, ¿el problema va a cambiar si se cambian de iglesia? ¿No? Pero vamos nosotros en calidad de víctima. Ay, Señor, me estoy cambiando de iglesia para poder adorarte con libertad. Ay, qué payasada. Señor, es que en esta iglesia sí te aman. ¿Y tú no o qué? ¿Por qué? ¿No? Porque aquel que va a ver a Dios no ve ni el clima, se los prometo, ¿no? El que va a ver a Dios nunca se le hace tarde porque va a ver a Dios, porque tiene urgencia de llegar, ¿no? Pero ahora vamos a entender una cosa, porque ya entendimos cómo Dios regresó a Jacob a su imagen y semejanza, ¿sí? Ahora, la pregunta inicial, entonces, ¿por qué? Entonces, ¿por qué el mundo recuerda a Jacob como Jacob y no como Israel? Nancy, ¿por qué? ¿Quién se ve reflejado en él? Si Dios se reflejara en Israel, le diría Israel. Pero ¿por qué el mundo se acuerda de Jacob? No, pues la Biblia dice que Dios nos quitó, Jesús nos quitó el pecado, entonces no nos podemos acordar de nada, ni de lo bueno ni de lo malo. Ándale, Esther. ¿No? ¿No? ¿Por qué? No, pero a mí el momento que me quiten René y me pongan Iker, pues yo me llamo Iker, ¿no? ¿No? O cual uno que tenga una novia rica, ese sí. ¿Sí? Casi, pero no. Su testimonio lo llevó a ser Israel, sí. Piensa en esto, ¿sí? ¿Quién tiene más de 5 años de haber recibido a Cristo en su corazón? ¿Sí? La mayoría, ¿no? ¿Cómo? Ok. Quiere decir, voy a hablar al aire y no se sientan ventaneados. Pablo, ¿tú todavía pecas? Ok. Fer, ¿tú todavía pecas? Ok. Diego, ¿tú todavía pecas? Ok. Tú no, ¿verdad? Sí, ok. Pablo, ¿Dios ha dejado de ser tu Dios? Fer, ¿Dios ha dejado de ser tu Dios? Diego, ¿Dios ha dejado de ser tu Dios? ¿No? Dios llama y recuerda a Jacob, porque Dios era el Dios de Jacob aun cuando éste pecaba. Dios es más fiel que eso y Dios le está diciendo, yo te amo tanto a pesar de que estés metido en el pecado, porque yo voy a morir por ti. Estamos hablando de antes de Jesús. Yo ya tengo un plan y yo te voy a hacer grande. Y Dios recuerda a Jacob no por lo que terminó siendo, sino por la promesa. Todos vivimos por la promesa de la eternidad, todos vivimos por la promesa de la salvación. Y Dios habló de Jacob siempre como Jacob, entendiendo que desde el primer día Dios era el Dios de Jacob, aunque terminó siendo Israel. Estamos hablando de un plan perfectamente orquestado. Y cada vez que Dios habla de Jacob, habla del plan. Cada vez que Dios habla de Jacob, habla del plan. Piensen esto. Cuando vino el ángel y le anunció a María que iba a tener un hijo, ¿cómo le dijo que le iba a poner? Emanuel. ¿Y por qué nadie le dice Emanuel? ¿Cómo le decimos nosotros? Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Mesías, Salvador. Le está diciendo, te estoy hablando del plan, no del nombre. En Jacob hay un plan perfecto. En Jesús hubo un plan perfecto, el cual fue consumado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios nos habla y nos recuerda que somos hechos a imagen y semejanza suya, quiere decir que en cada uno de nuestros nombres hay un camino y un plan perfectamente trazado. Por eso nos es importante conocer el significado de nuestro nombre, ¿sí? Porque en cada uno de nuestros nombres está la promesa de que vamos a regresar y vamos a ser hechos Israeles, cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros va a luchar con Dios y con el mundo y va a vencer, porque esa es la promesa. ¿Sí? Pero que tenemos que pasar por todo. Jacob tuvo que pasar por encontrarse consigo mismo para luego poderse encontrar con Dios. Nosotros tenemos que encontrarnos con nosotros mismos para podernos encontrar con Jesús y ser perdonados de nuestro pecado, porque si nosotros vamos, ¿sí? Delante de Dios
y decimos, pues yo soy bueno, pues entonces nos decir, pues ¿sabes qué? Pues no tienes nada que estar haciendo aquí conmigo, porque si eres bueno, pues síguele allá, ¿no? Me acuerdo maravillosamente un día, le entregué un libro a una persona y le pedí, ayúdame a prepararte en este libro porque vamos a dar un curso, ¿no? Entonces llega esta persona y me dice, oye René, pues estoy un poquito apenado, pero mira, este libro habla de un montón de pecados, pero yo no tengo ninguno de esos, no creo que yo pueda ser la persona que te voy a ayudar. Y le digo, pues sí, no tienes ni idea, entonces no. ¿Por qué no te has encontrado contigo mismo? Sigues con la máscara de Saúl, compadre. Esta serie se llama Hechos de acuerdo a su imagen y su semejanza. ¿Sí? Quiere decir, tenemos que reconocernos a nosotros mismos y reconocer y entender perfectamente a dónde vamos a ir. El día de hoy, lo primero que tenemos y que tuvimos que haber aprendido es que en el momento que nos encontremos verdaderamente con Cristo, nada, absolutamente nada nos va a volver a hacer dar un paso atrás. ¿Sí? Si el día de hoy tú todavía batallas, si el día de hoy tú todavía como que tiemblas, sabes que te hace falta un buen tiempo de intimidad, ¿sí? En el grupo de los lunes estamos orando y espero que se estén todavía preparando porque estamos orando por ayunar, ¿verdad? Para encontrarnos con Dios verdaderamente, con ese Dios vivo. ¿Cuántos de ustedes aquí ayunan regularmente? Ok. Era una costumbre del Señor Jesús y no se los voy a poner como yugo, pero piensen en esto, es parte de algo que deberíamos de hacer. El afligir aún nuestra carne con la intención de conocer al Dios verdadero para ser hechos a su imagen y semejanza de nuevo. Tenemos que reconocer quiénes somos, ¿no? Ayer, precisamente en la noche, lo que es no tener, me decía, me escribió una persona y me decía, René, quiero prepararme para ayunar, y le empecé a dar una serie de consejos y le dije, ¿sabes qué? Lo mejor que podrías hacer es, métete a internet y busca el hecho de, busca cómo se preparan los judíos para ayunar, porque el ayuno viene de los judíos, ¿no? No es que nosotros seamos judíos ni que queramos ser religiosos como ellos, no, pero ellos entienden de dónde viene. Y esta es una señora que ama a Dios y me dice, wow, René, nunca me lo hubiera imaginado. Y yo estaba esperando no entrar al Facebook durante el día, bajarle las galletitas y tomar solamente café sin azúcar. Pero aquí dice que no puedo comer nada durante el día, que tengo que tener tiempos de oración, que me tengo que abstener incluso de tener relaciones con mi marido. Y dije, ay, mira de lo que me ha librado Dios, por eso no me he casado, para ayunar con libertad, dije. ¿No? Dije, wow. Pero dije, la verdad, cuando lo oí de esa manera me quedé atónito y dije, pues sí, sí, cierto. Porque me voy a separar de todo, absolutamente de todo, para poder escuchar la voz de Dios. Y cualquier cosa que me distraiga y cualquier cosa que me contamine va a interferir con mi intimidad con Dios. Y nosotros fuimos diseñados para la intimidad con Dios, ¿verdad, Tabata? ¿Sí? ¿Verdad, Marco? Marco y Tabata acaban de pasar por un ayuno. Y estoy bien contento porque Dios habló a sus corazones y entiendo exactamente lo que está pasando en sus vidas. Y tenemos que entender eso. ¿Sí? Nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, fuimos hechos para la santidad. Es nuestra primer capacidad el apartarnos de todo para ser transformados en lo absoluto, no en lo parcial, no en lo pasajero. ¿Sí? Todas aquellas personas, ay, es que yo estoy en un proceso, estás en un proceso de hacerte menso, porque no hay procesos en la Biblia. ¿Sí? Somos perfeccionados continuamente, pero no por procesos. Todos los días Dios cambia una cosa siempre. Y como se los decía ahorita en la Santa Cena, cada vez que Dios quita algo en nuestra vida, lo quita ya y en ese momento dice, ya se acabó. ¿Para cuándo? Para siempre. Y nos lo va a demostrar si se lo creemos. Jacob se tardó 93 años en encontrarse consigo mismo y poder llevarlo delante de Dios y decir, ¿sabes qué? No puedo dejar de ser quien soy, necesito que tú lo cambies. ¿Ustedes cuántos años se van a tardar? Espero que ninguno de ustedes aspire a los 93 años de Jacob. ¿Sí? Y eso es algo para que lo llevemos a la práctica.
Necesitamos llevar delante de Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? No puedo dejar de criticar a la gente, no puedo dejar de quejarme, no puedo dejar de estar juzgando a fulanito o a perenganito, no puedo dejar, Señor, de desobedecer, no puedo dejar, Señor, de hablar mal, ¿sí? No puedo dejar, pero ¿sabes qué, Señor? Soy yo. Y tu palabra promete que si yo vengo delante de ti, por eso dice Jeremías, clama a mí. ¿Y cuál es la primera condición, la primera garantía que le da? Y yo te responderé. Y luego le dice cosas grandes, ocultas y profundas que no conocías. La gente va a orar y nunca espera una respuesta de Dios. Y aquí le dice, clama. El ayuno tiene que ver con clamar, porque es cuando tu cuerpo clama por comida y tú clamas por Dios. O porque se acabe pronto tu día de ayuno. ¿Sí? ¿O sí? ¿No? Es que me encanta porque todos cuando vienen conmigo a pedirme consejo para ayunar, todo el mundo quiere ayunar 7 días o no sé cuánto. Y yo les digo, no, empiecen con un día y van a ver, ¿no? Que no es cualquier cosa, ¿verdad? Pero de eso se trata. Jacob, número 1, estuvo dispuesto a estar solo, ¿sí? Porque una de las cosas es, Dios nunca nos va a exhibir, Dios nunca nos va a ventanear. Ni a David. Imagínense, David estaba en una corte real, rodeado de mucha gente. Y Dios le mandó con la sutileza y el amor que solamente Dios tiene. Le mandó a Natán que le hablara en un idioma que solamente Natán y David entendían. Y Dios, obviamente. Y Dios, ¿qué hizo? Transformó su corazón porque permitió la intimidad. Jacob se permitió a sí mismo quedarse solo. Y hay veces, y entiendan esto, hay veces que eso no es necesario. ¿Por qué mi familia no se convierte? Porque Dios necesita que tú estés solo para transformarte a ti. Y cuando Él te transforme a ti, todos los demás van a cambiar, porque te van a imitar, porque van a ver que lo que tú tienes es tan bueno y es tan agradable que no lo quieren dejar de hacer. Lo primero que tenemos que estar dispuestos es a quedarnos solos. Porque en la soledad y en la intimidad vamos a ser débiles. Y ahí es en donde Dios se va a manifestar en nosotros, Sofía. ¿Sí? De eso se trata. Número 1, que el mundo me deje. ¿Qué importa? Todo lo que me importa es Dios, porque amo a Dios con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con todo mi ser, con toda mi alma. ¿Sí? Y lo único que importa es Dios. Y después de Dios, ¿quién importa? Los demás. ¿Sí? Porque lo primero que es, voy y me entrego a mí, a Dios, y de lo que Dios ponga en mí, se lo doy a los demás. Y ahí es en donde se hacen verdaderas las citas como aquella de Mateo 6:33. ¿Sí? Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y lo demás qué? Te será añadido. ¿Sí? Deja de estar buscando tu, ¿cómo se llama? Game Boy 3DX o no sé qué. Caleb, ¿sí? Y Dios te lo va a dar. Se lo digo a Caleb porque Caleb ha sido un hombre que él ha estado buscando servir a Dios y Dios le ha respondido. Está su aparato que nadie entiende para qué sirve, pero ahí está y funciona muy bien. Y está su tripié mejor de lo que esperaba y ahora su cumpleaños Dios también lo bendijo. Y yo conozco el corazón de Caleb como para decir, él quiere y se esfuerza y reconoce cuando no puede y eso es muy valioso. ¿Sí? Ustedes y yo tenemos que hacerlo también. En la soledad y en la intimidad con Dios, nadie tiene por qué enterarse. Dios se va a glorificar en nosotros y les va a hacer notar a todos que Él fue el que estuvo ahí y que Él fue el que lo cambió. Dejemos de ser víctimas de las personas. Las personas no están ahí para hacernos daño, las personas están ahí para ser impactadas por Cristo cada vez que pareciera que nos afectaran, Jim. ¿Sí? Las personas están ahí para ver a Cristo en nosotros. Porque si ustedes y yo estamos aquí, esa es nuestra responsabilidad. Que Cristo se deje ver por medio de nosotros, ¿sí? A donde vayamos, ¿sí? Porque solamente en la soledad y solamente reconociendo quiénes somos, vamos a ser transformados de regreso a nuestra identidad natural, a la imagen y semejanza de Dios. ¿Les parece? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Yo les voy a pedir, vamos a levantar nuestras manos tan alto como podamos, ¿sí? Y vamos a decirle, porque si nosotros levantamos nuestras manos tan alto como podamos, no vamos a poder meter las manos ni siquiera para interceder por nosotros. Y le tenemos que decir, Señor, estamos aquí reconociendo quiénes somos, Señor, porque nadie, Señor, podría dejar de observar, Señor, que somos Jacob, que somos personas que pasamos nuestra vida tratando de engañar a otros y engañarte a ti y de engañarnos a nosotros mismos. Pero el día de hoy, Señor, reconocemos, Señor, lo que ha habido en nuestro corazón, Señor.
Reconocemos nuestro pasado, Señor, y reconocemos que no podemos, Señor. Que no podemos, Señor, por nosotros mismos. No hay nada que podamos hacer, Señor, para corregir nuestro camino más que rendirnos delante de ti, Señor. Así como nos ves hoy, Señor, tómanos, Señor. Y te pedimos, Señor, que platiquemos, Señor. Platiquemos de esto que hay en nuestro corazón, Señor. Padre, enséñanos a entender, Señor, qué significa delante de ti, Señor, cada una de nuestras actitudes, cada una, Señor, de nuestras palabras, cada una, Señor, de esas actividades que hacemos, Señor, que no te son agradables, Señor. Que nuestra conciencia nos lo dice, Señor, pero queremos escuchar tu voz y queremos escuchar tu opinión, Señor, y queremos escuchar tu perdón, Señor, porque venimos aquí, Señor, a reconocerte que si tú no lo haces, Señor, nadie lo va a hacer nosotros, Señor, y vamos a pasar la eternidad de esta manera, Padre. Padre, venimos aquí, Señor, no importando, Señor, que no venga nadie con nosotros, Señor. Venimos aquí, Señor, reconociendo que lo único que necesitamos es a ti, Señor. Y que venimos delante de ti, Señor, no a ser víctimas, sino a ser débiles, a reconocer, Señor, que la naturaleza de este mundo nos sobrepasa en muchas ocasiones, Señor, pero queremos ser cambiados y transformados, Señor, a tu naturaleza, Señor, para siempre poder y para siempre estar cerca de ti, Señor. Queremos ser como Jacob, Señor, transformados, Señor. Queremos ser como Pedro, Señor, transformados. Queremos, Señor, que no nos importe, Señor, que aún nuestro caminar, Señor, se vea afectado para que cada paso que demos, Señor, recordemos que eres tú, Señor, el que nos transformó y nos llevó a esta altura, Padre. Así lo queremos, Señor. Y te pedimos, Señor, no nos permitas vivir de otra manera que no sea a tu imagen, Señor, y a tu semejanza, expresando tu naturaleza en todo tiempo. En el nombre, Señor, de Jesús, Señor, que es ante toda cosa, Señor, amor. Enséñanos a dar, Señor. Enséñanos a darte gloria a ti, Señor. Enséñanos a darte honra a ti, Señor. Y enséñanos a dar a otros, Señor, de lo que tú pones en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Pues les deseo una muy buena semana. Que Dios los bendiga. Yo los bendigo. Y yo declaro que si ustedes estuvieron el día de hoy y quien esté viendo el video, está viendo el video del día de hoy, es porque Dios necesita ese momento de intimidad y de absoluta transparencia de ustedes ante Él para que Él pueda hacer esa transformación de inmediato. ¿Ok? Que tengan una buena semana. Les amo.